Presenta Handy. Una mano para tu negocio. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, descartó que un aumento de salario mínimo para julio esté en negociación. Este viernes fue la reunión del Consejo Superior Público, en el que se acordó convocar a las ramas de actividad en mayo. COFE, sindicato que agrupa a los trabajadores públicos, pretende que el adelanto del 2% otorgado por el gobierno para julio vaya a cuenta de la pérdida salarial. El tema se va a discutir en las mesas de negociación, que se convocarán la semana que viene y se instalarán a principios de mayo. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció que se mantendrá el apoyo a ollas populares y merenderos a través de la Asociación Civil Uruguay Adelante. Por otro lado, el MIDES, a través de Linda, suministrará 295.000 kilos en víveres secos para todo el interior del país. El exdiputado del Frente Amplio, Darío Pérez, se sumará a las filas de la Intendencia de Enrique Antía en Maldonado para coordinar un plan piloto de acciones. Pérez contó que la propuesta surgió en algunas reuniones en las que se encontraba el propio intendente fernandino. Los Reyes de España entregaron este viernes el Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en castellano, a la uruguaya Cristina Peri Rossi. Al no poder acudir personalmente por problemas de salud, fue representada por la actriz argentina Cecilia Roth. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. En esta jornada de viernes hubo una intensa actividad a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque comenzó lo que es el contacto del gobierno con los trabajadores del sector público. Esto en lo que tiene que ver con la negociación que se inicia de aquí en más, con la convocatoria de las diferentes ramas en el sector público de nuestro país, para tratar de estudiar la posibilidad de recuperar el salario perdido a lo largo del pasado año. Esto es lo que tiene que ver con el sector público, y a nivel privado también en la tardecita sesionó el Consejo Superior Tripartito. Pero vayamos por partes. Habló el ministro de Trabajo, lo hizo en varias oportunidades. En el comienzo del día, sobre el mediodía, cuando se reunió con los representantes del sector público, el secretario de Estado descartó el reclamo que realizara el PIT-CNT esta misma semana, luego que se conocieran los aumentos del Poder Ejecutivo para el sector público, de que se aumente lo que es el salario mínimo nacional. El titular de la cartera aseguró que en el año 2021 el salario mínimo subió un 10% por encima de la inflación, y que en este 2022 lo ha hecho un 9%, está largamente cubierto, señaló el jerarca de gobierno. El salario mínimo nacional está por debajo de cualquiera de las categorías salariales que se negocian en los consejos de salarios. O sea, para decirlo más claro, los trabajadores que participan de las negociaciones del Consejo de Salarios y los públicos también, todos tienen salarios por encima del mínimo. Por lo tanto, el planteo, desde el punto de vista de generar algún efecto sobre los trabajadores formales, privados y públicos, no tiene ningún efecto. Pero segundo, el salario mínimo nacional aumentó un 10% en enero del 21, por encima de la inflación, y aumentó un 9% en enero del 22, también por encima de la inflación, más alto que los aumentos que han tenido los públicos y los privados. Por lo tanto, el planteo, uno se pregunta cuál es el sentido. A veces uno se pregunta si no es para decir que están reclamando algo más. Bueno, ¿y qué pasó a nivel del sector público? El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que están dispuestos a considerar por rama la propuesta del Poder Ejecutivo. Además, lo que se pretende de parte de los trabajadores del sector público es que el 2% de aumento que se va a otorgar en el próximo mes de julio se otorgue a cuenta de lo que es la recuperación salarial, pero no que sea parte o que sea cuenta del aumento del próximo mes de enero. El ajuste que está establecido en el mes de en enero del año que viene tiene tres componentes. Por un lado, la inflación proyectada; por otro lado,
el correctivo por inflación de lo que se otorgó este año, y el tercer componente es un componente de recuperación del salario perdido. Hoy lo que estuvimos discutiendo con la representación del Poder Ejecutivo es que lo primero que debiéramos intentar acordar en las diferentes mesas de negociación, porque también ahí tenemos diferencias hasta en las propias internas de cada una de las ramas, es cuál es la pérdida que se ha sufrido en el sector de los trabajadores. Nosotros tenemos opiniones claras en ese sentido de cada uno de los sectores, pero bueno, tenemos diferencia con lo que plantea el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, para nosotros va a ser importante determinar cuál es la pérdida y ver si podemos definir que este 2% se impute a esa pérdida de manera tal de achicar la pérdida del salario. Entre tanto, para el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, esta discusión de a dónde se imputa el 2% de suba que se va a otorgar en el próximo mes de julio a los trabajadores públicos no tiene mayor relevancia porque lo importante aquí es el incremento que se ha definido. Arrancamos diciendo que esto podía imputarse sí a la pérdida o podía imputarse al ajuste por inflación. Eso en realidad, la verdad, es una discusión que no tiene, desde mi punto de vista, mayor relevancia, porque lo que importa es que hay un aumento de salarios, y después cómo se imputa es una cuestión más contable que otra cosa. Lo que me interesa sí, y nos parece importante al gobierno, es que de una vez por todas despejemos cuánto es lo que significó la pérdida, que puede ser que no tenga la misma significación según cada uno de los sectores del sector público, y cómo se paga, es decir, cuál va a ser el cronograma de cobertura. Hay que decir que a principios de enero de este año, una parte del aumento equivalente al 1.2% fue por recuperación, o sea que la recuperación ya está empezando a operarse. Este 2 puede ser también, puede ser, no estamos negados a eso. Bueno, y en horas de la tarde se convocó al Consejo Superior Tripartito. Esto tiene que ver, recordemos, con el sector privado de actividad. Lo que el gobierno pretende y ha sugerido es que se pueda adelantar en los sectores que sea posible lo que es el incremento por inflación, algunas cláusulas que ya están previstas. El integrante del PIT-CNT, Jorge Bermúdez, habló a la salida de esta reunión, calificó como absolutamente insuficiente lo que son los aumentos salariales anunciados por el Poder Ejecutivo. El sindicalista también se refirió a lo que es la pérdida salarial y cuestionó la política económica del Poder Ejecutivo. Ha habido más dudas que certezas en el planteo del sector empresarial. Pero en esto queremos ser muy claros, ¿no? El PIT-CNT ya lo ha dicho y lo reafirma en esta reunión y lo va a plantear en el marco del propio 1 de mayo. Aquí plantear que la pérdida de salario y el aumento de la inflación lo provoca básicamente la guerra de Rusia con Ucrania no es hablar de la realidad. Para nosotros la realidad es que hay una política económica del gobierno con una visión que toma como variable de ajuste el salario de los trabajadores. Y por lo tanto, lo que debe cambiar es la política económica. Eso no va a cambiar, pero esa es la cuestión central. Para redondear el tema, el ministro de Trabajo también habló al término de esta reunión que, recordemos, se desarrolló a última hora de este viernes y tiene que ver puntualmente con el sector privado. El ministro Pablo Mieres indicó que a partir de la semana próxima se va a convocar a unas 80 mesas de negociación. El secretario de Estado dijo que son variados los sectores que se van a sentar precisamente a negociar. A partir de la semana que viene ya el Ministerio va a empezar a convocar a las alrededor de 80 mesas que son las que tienen un correctivo fijado a 24 meses. Son variados, hay varios de comercio, hay unos cuantos también de industria, hay también del sector agropecuario, son variados, son diversos, algunos de servicios financieros también. Por lo tanto, no podemos decir que tiene una tipicidad como sí lo tiene, por ejemplo, los sectores más afectados, que estos no entran dentro de esta convocatoria. Hubo preguntas, más que nada, aclaratorias,
Está claro que la apertura de las mesas es a esos efectos estrictamente, no es que estemos planteando revisar los convenios, sino simplemente la cláusula que tiene que ver con el ajuste por inflación, y solo para aquellas mesas, que son esas 80, que lo habían pautado a 24 meses. Vamos a seguir con temas que tienen que ver con el ámbito laboral, porque la industria láctea acusó al sindicato de notorio incumplimiento y lamentó el desabastecimiento de productos que se vienen dando por estas horas. La Cámara asegura que nunca se retiró de los consejos de salarios, pese a las medidas de la Federación, y llamó precisamente a los trabajadores a la reflexión. En el día de ayer los trabajadores han emitido un comunicado donde amenazan con medidas más fuertes, incluso con frenar las exportaciones. Imagínense lo que es para un país como Uruguay, con el trabajo enorme que cuesta, que le da a los sectores exportadores, encontrar este tipo de situación y de amenazas donde se quieren parar las exportaciones por un incumplimiento por parte de los trabajadores. La Cámara se permanece abierta al diálogo, en contacto con las autoridades, dispuesta a volver a la mesa de negociación, pero naturalmente hay que levantar las medidas y volver a un clima de paz sindical para volver una vez más a la negociación salarial tal como estábamos. Hay una situación de desabastecimiento de muchos productos. El sindicato dice que no hay desabastecimiento. Ellos entienden de que el no hacer horas extras no implica que no haya justamente en la plaza derivados lácteos. Hay un desabastecimiento importante de derivados, es simplemente ir al mercado minorista y comprobarlo. Hay muchos productos que prácticamente no están y esto se va a ir acrecentando en la medida que las medidas se sigan profundizando. Señores, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Nos metemos en el ámbito político porque el secretario ejecutivo del Frente Amplio evaluó este viernes lo que fue la votación en la Junta Departamental de Montevideo, en la que la oposición no apoyó la solicitud del préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo por parte de la administración de Carolina Cose. La fuerza política consideró que la oposición votó en contra de los montevideanos y pensando en la campaña electoral del 2024. El secretariado ejecutivo del Frente Amplio evaluó este viernes la votación en la Junta Departamental que hizo naufragar el préstamo de $70 millones del BID para la Intendencia de Montevideo. Sentimos que es un ataque a las montevideanas y montevideanos, en tantos quedan de rehén en un ataque frontal a la fuerza política que gobierna este departamento, o sea, es un ataque al Frente Amplio. El presidente del FA aseguró que la votación de este jueves fue con miras a 2024. Que hay una actitud hostil a todo aquel que marque una posición diferenciada con el gobierno, de eso creo que nadie de ustedes tiene ninguna duda. La hostilidad es de tal nivel que yo hacía muchas décadas que no la veía. Y por si habían quedado dudas, agregó: los críticos de la mano de yeso instalaron unas manos de piedra. Y al que mueva esa mano de piedra, pobre mano. Pereira dijo que el respaldo a Cose se lo dio la ciudadanía y que ahora el Frente Amplio se organizará para respaldarla e ir por los barrios a explicar por qué las obras no se van a hacer. Y no va a ser una política de la Intendencia de Montevideo, va a ser una política del Frente Amplio, dirigida a los montevideanos y montevideanas, que en este caso no son partidos de tal o cual. Cuando se le afecta una obra, los Frente Amplistas, los colorados, los blancos, los cabildantes, sufren las mismas consecuencias. Ante la pregunta de cuál era la diferencia con Rocha o Río Negro, departamentos gobernados por el Partido Nacional donde el Frente Amplio no dio sus votos para préstamos o fideicomisos, Villar aseguró que la diferencia era sustancial. No se pide un fideicomiso ni para pagar sueldos atrasados ni para hacer cualquier otra obra. Esto es Plan de Saneamiento 6. Es decir, hay un plan departamental de saneamiento hasta el año 2030 para culminar las obras. Esto no es una urgencia, es parte de un proceso sistemático de saneamiento y ha sido una política de Estado de todos los gobiernos que han pasado en este país desde la década de los 90 hasta la fecha. Es una diferencia sustantiva.
Bueno, y a todo esto, la presidenta de la departamental del Partido Nacional, Laura Raffo, cuestionó el discurso de la intendenta Carolina Cose luego que la Junta declinara apoyar el préstamo del BID. Raffo aseguró que sí actuó de buena fe y pidió que la intendenta haga política mayor. La presidenta de la departamental nacionalista cuestionó las afirmaciones de la intendenta. Es de buena fe menospreciar siempre a la oposición, es de buena fe dejar a 78.000 montevideanos viviendo entre las aguas podridas, sabemos lo que es eso, para en vez de atenderlos, comprar camiones y contenedores, endeudando a todos los montevideanos por más de 25 años. ¿Eso realmente es buena fe? La presidenta de la departamental afirmó que la intendencia se negó sistemáticamente durante las negociaciones del proyecto a ampliar las obras de saneamiento. Eso no es buena fe. La bancada del Partido Nacional presentó anoche, después de la votación, una moción para que 24 millones de dólares de contrapartidas del préstamo sean destinados a obras de saneamiento. Esperamos que la intendenta haga política mayor y diga que se apruebe esta moción, porque no vale hacer inversiones solamente donde más se lucen, hay que hacer inversiones donde más lo necesita la gente más vulnerable. Y cualquier propuesta que sea para llevar el saneamiento y para usar el préstamo del BID en lo que realmente originalmente el préstamo estaba dado, que es para el Plan de Saneamiento Urbano número 6, será bienvenida. Entre tanto, el ministro de Ambiente, Daniel Peña, y líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado, defendió su postura favorable al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que en la Junta Departamental, si bien no se llegó a la votación necesaria por parte del Frente Amplio, se contó con los legisladores oficialistas, es decir, los Frente Amplistas, y 2 votos del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Adrián Peña dijo que este préstamo está alineado con lo que proponemos a través del Ministerio en el Plan Nacional de Gestión de Residuos. Peña dijo que trabajó mucho por el proyecto de la Intendencia y del BID, que estaba alineado con la política que promueve el Ministerio de Ambiente a través de un plan nacional. Además, era una parte importante del financiamiento de ese plan. Por eso los ediles de Ciudadanos lo votaron. En la propuesta última que se presenta se incrementan en 18 millones la plata que iba a saneamiento, era un pedido del Partido de Colorado, y bueno, en realidad lo que el Partido de Colorado pidió estaba contemplado en la propuesta. Y por eso nosotros nosotros lo hubiésemos votado originalmente, ¿no? Pero a su vez facilitamos la instancia de negociación para que se incorporaran elementos de la oposición que parecía razonable lo que la oposición planteaba, y bueno, y votamos de acuerdo a lo que habíamos dicho desde el principio, ¿no? Peña dijo que desde el año pasado informó al presidente de la República y a las autoridades del Partido Colorado que apoyaba el préstamo del BID para el proyecto de la Intendencia. Agregó que en Montevideo hubo un acuerdo electoral, pero no hay coalición. En ningún caso estamos obligados a nivel departamental, precisamente, a votar juntos en Montevideo. Tenemos una obligación a nivel nacional con todo aquello que acordamos en el compromiso por el país. En lo demás, tenemos también la libertad, no solo nosotros, sino también los demás partidos. En el caso de Montevideo no hay ningún compromiso de votar alineado 100%, porque podemos tener visiones diferentes, como es el caso. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció que continuarán con el apoyo a las ollas populares y merenderos a través de la Asociación Civil Uruguay Adelante, esto en lo que es el área metropolitana. Además, a través del INDA se darán 295.000 kilos de víveres que serán distribuidos en el interior del país. El apoyo a las ollas populares de la zona metropolitana se hace a través de la organización Uruguay Adelante, con la que el MIDES firmó un convenio en abril del año pasado. Ese acuerdo se ha ido renovando y ahora el Ministerio de Desarrollo Social resolvió extenderlo por 4 meses más. Esto supone una inversión de más de 67 millones de pesos, según anunció el ministro Martín Lema. También se definieron medidas para el interior del país, sobre todo pensando en acompañar el invierno, según dijo Lema. Pero aparte de eso, hacer un refuerzo adicional en el interior del país de lo que serían, por ejemplo, 295.000 kilos
de víveres secos que se van a dar en todos los departamentos. Esto es analizando el contexto, el escenario y la viabilidad. Con el cambio en algunos precios, lo que antes se proyectaba durante una cantidad de meses para dar una atención de acuerdo a las características que queremos dar, puede tener cierta reducción. Entonces ahora estamos analizando esas características para que sea una forma de dar una respuesta a situaciones que estamos evaluando. Señores, el intendente de Artigas, Pablo Caram, señaló que se opone a solicitar fideicomisos u otras fuentes de financiamiento para proyectos y obras de la comuna. Por otra parte, el jefe departamental, que estuvo hoy aquí en Torre Ejecutiva, habló sobre el contrabando y dijo que la única forma de combatirlo es con los precios. La Intendencia tiene poco margen. El margen que tenemos nosotros, como venimos de ahí, lo aplicamos. Yo siempre dije, desde que fui presidente del Centro Comercial de Artigas también, que la única forma de combatir el contrabando es con precio. Aunque pongas un policía pegado al otro, van a pasar por arriba por lo que sea. Tenemos una cintura de comerciantes de frontera que nos adecuamos a los momentos y nos permite ir sobrellevando el negocio. ¿Pero qué medidas se podrían aplicar? Y las impositivas, sobre todo, pero a veces hay una diferencia hoy en cuanto al tema de la tarifa comercial, es muy elevada con respecto a Brasil, y eso se nota. ¿Es posible entonces modificar las tarifas? ¿Usted ve ámbito como para modificar las tarifas y hacer una política de frontera como se ha reclamado por parte de los intendentes de Salto, de Paysandú, es decir, una política de precios en la frontera? Ahí también se puede hacer, pero también tenemos que achicamos la frontera, porque después el departamento que está al lado de Salto va a pedir que llegue cuando queremos ver, estamos en Montevideo. Antes de la pausa vamos a comentarles que en esta jornada de viernes los Reyes de España finalmente otorgaron el premio Cervantes a la uruguaya Cristina Peri Rossi. Al no poder asistir por problemas de salud, la escritora de nuestro país fue representada por la actriz argentina Cecilia Roth. Ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia. El rey Felipe dijo que la obra de Peri Rossi muestra humor, ternura, ironía y lucidez. Destacó que logra cautivar y seducir sin hacer concesiones. En su ausencia, que lamentamos tanto, queremos darle las gracias por haberse mostrado a menudo rebelde, insumisa y transgresora, distinta en suma. La actriz argentina Cecilia Roth, gran admiradora de la premiada, recibió en su nombre el Cervantes y leyó el discurso escrito por la uruguaya con críticas a Europa, al patriarcado, y recordó que uno de los primeros libros que la emocionó fue El Quijote. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco, pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable, dado el estado del mundo y de mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela, una viuda que había criado a 7 hermanos huérfanos y a 3 hijos también huérfanos, que sus maridos borrachos las golpeaban, o se jugaban el escaso dinero a los caballos, o se iban de putas y maltrataban a sus hijos. ¿Cómo deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote con su flaco Rocinante a salvarlas de los golpes y el maltrato? La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. También hizo hincapié en la guerra que durante su niñez y hasta ahora azota a Europa. Si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles
en la culta Europa. El futuro es la sombra del pasado en los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos. No se sabe de dónde. Discurso de Cristina Peri Rossi. Muchas gracias. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 38.80 a la compra, 41.25 a la venta. Euro 40.91, 45.79. Real 7.16, 9.16. Peso argentino 007, 0.37. Unidad indexada 5.3601. Unidad reajustable 1.431,52. Señores, ¿qué está pasando con la operación Océano? Vamos a venir en instantes nada más con esta información en detalle. Llega la información del deporte, el panorama internacional, entre otros temas. Ya volvemos. Mira, te tiro un dato, porque los que somos Movistar siempre tenemos datos. Venite a Movistar con esta oferta de 50 GB y 150 minutos para hablar a cualquier compañía por solo 539 pesos por mes. Si todavía no sos cliente, venite a Movistar que mantenés tu número. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Quieres ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. ¿Sabés lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo? No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Hola, soy Gabriel, de la pizzería de la esquina. Y hoy les quiero pasar un pitch. Con Handy puedo cobrar con todas las tarjetas. Y veo cuándo voy a cobrar cada una a través de la aplicación. Sí, controlo todas las tarjetas desde un solo lugar. Mirá, me dan el post. Me depositan el dinero mucho antes y cuando mando el delivery le cobro a los clientes por WhatsApp. Los clientes me dicen, ¡anda volando, Gabriel! Llegó Handy, una nueva forma de cobrar, única en Uruguay. Acepta todas las tarjetas con un solo contrato. Vende online y por redes sociales. Visualiza todas tus ventas en nuestra aplicación. Cobra en el día y accede a préstamos. Y además te damos el POS. Hacé crecer tu negocio. Entrá ya a handy.uy. Handy, una mano para tu negocio. Es una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Señores, comenzó lo que es la 10ª fecha del torneo Apertura. Esta noche de viernes en Paysandú, Nacional se impuso 2-0 con goles de Monseglio a Cerro Largo, que tuvo como protagonista el último partido de Danielo Núñez. Esto ocurrió hoy en el Estadio Artigas de la capital sanducera. Y a todo esto, Peñarol jugará mañana sábado a partir de las 19 horas ante Montevideo City Torque de visitante en el Estadio Centenario desde las 19 horas con la ausencia de Juan Manuel Ramos y Gargano.
Peñarol visita a Montevideo City Torque mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Centenario. Partido que tendrá descuentos especiales para los hinchas de Peñarol, ya que la directiva de Torque busca que la familia vuelva al fútbol. Es por eso que los menores de 11 años ingresarán gratis a la tribuna olímpica. Metiéndonos en la cancha, Peñarol va en busca de puntos importantes para la tabla anual. El Apertura es prácticamente que una utopía, por lo que el Carbonero se centrará en sumar para lo que resta del año, mezclando jugadores entre Campeonato Uruguayo y Copa Libertadores. Sin Juan Manuel Ramos y sin Walter Gargano, desde el arranque, Mauricio Larriera prepara un 11 alternativo para enfrentar a Torque. Kevin Dawson será el arquero aurinegro. En el fondo se perfilan Da Silveira, Menose, Elizalde y Bonifaci. En el medio comenzarían Rodrigo Sarabia y Musto en el doble 5. Más adelantados, La Quintana, Brian Mancilla y Carrizo. Y arriba, el canario Agustín Álvarez Martínez. El Carbonero juega entre semana ante Cerro Porteño por Libertadores y la rotación estará presente en el conjunto de la Riera. Este Peñarol, versión 2022, tiene poca continuidad, escasos resultados positivos debido a la poca generación de juego, y sobre todos estos puntos es que el entrenador está intentando intensificar su labor. Peñarol ante Torque mañana a las 19 horas, buscando acercarse en el Apertura y sumar en la tabla anual. Hemos hablado mucho de Deportivo Maldonado a lo largo de esta última semana, es que es el equipo que está en la punta del torneo Apertura. Les proponemos ahora repasar parte de la historia de este equipo del este del país que está en su mejor momento. Fundado el 25 de agosto de 1928, el Deportivo Maldonado hoy vive su mejor momento, y no solo en lo deportivo, cuando todos los flashes apuntan a Paladino y sus muchachos. El equipo fernandino es una sociedad anónima deportiva consolidada en Uruguay. Desde el año 2010 trabaja un grupo gerenciador inglés, Primera SAD del Uruguay, que ha dado pasos cortos pero seguros, sin perder la identidad. Esta situación deportiva genera una mayor visibilidad y hoy estamos mostrando esta realidad, pero que viene año a año creciendo con mucho laburo, y que la idea, como te digo, es poder seguir. El líder de la Apertura en la cancha refleja el trabajo que hay detrás, y todo nace desde su complejo deportivo, con todo lo necesario para un profesional del fútbol. Hay margen y terreno para seguir creciendo, no falta nada, tampoco sobra, acaso como el equipo en la cancha. Seguimos todos los años generándole nuevas estructuras, pero hoy tenemos un nivel de trabajo para un equipo de primera división que creemos que es muy bueno, con todas las comodidades. En 1998 no logró ascender deportivamente, pero por una licitación de la AUF y la famosa integración, Deportivo Maldonado ascendió de todas formas, junto a Tacuarembó, Frontera Rivera Chico y Paysandú Bellavista. Fue la primera vez en la máxima categoría, pero llegaron los problemas del profesionalismo. Empezó el sube y baja. Descenso a la B, cambio de nombre y fusión en el año 2004. El club se transformó en Centro Cultural y Deportivo Punta del Este. En 2005, estando en la B, se tuvo que desafiliar por problemas económicos, y encima le remataron su estadio, que habían puesto como garantía. El hoy desaparecido Ginés Cairo Medina. Ignacio Nacho Borjas lleva 20 años en el club. Hoy es el gerente deportivo, vivió todo el proceso y en 2006 fue clave junto a un grupo de futbolistas para que Deportivo Maldonado vuelva a jugar con el nombre original en la temporada 2006. Fue una etapa crítica, muy traumática para toda la gente del club, para todo el departamento. Pero bueno, gracias a Dios por la iniciativa de mucha gente en ese momento que creyó en este proyecto, en el Deportivo Maldonado se salió adelante. Y como te digo, al día de hoy en esta realidad que nos deja a todos muy contentos. Después de 15 años en la B, Paladino y el Deportivo Maldonado ascendieron en 2019. Nada es casualidad. Nacho Borjas y Paladino caminan juntos hace muchos años. Es un técnico que ha madurado muchísimo, que ha crecido, que tiene un sentido de pertenencia muy grande con el club, que lo transmite día a día. Y bueno, hoy como estratega nos ha llevado a esta posición junto con estos muchachos.
Señores, seguimos hablando de deportes porque la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer en las últimas horas los 23 jugadores citados para los amistosos que jugará la Sub-20 frente a Paraguay. Recordemos que esta selección, precisamente juvenil, todavía no cuenta con técnico. La selección uruguaya sub-20 no tiene entrenador, pero jugará 2 amistosos ante Paraguay. El primero será el martes 23 de mayo en Jardines del Hipódromo y el segundo será el jueves 28 de mayo en Belvedere. En cuanto al entrenador, seguramente la próxima semana sea confirmado por la AUF. Los nombres que maneja el Ejecutivo son los de Sebastián Abreu, Fabián Coito, Diego Forlán, Sebastián Eguren y Diego López. Dentro de los futbolistas citados hay 6 de Defensor Sporting: Matías Abaldo, Facundo Bernal, Rodrigo Cabrera, Germán Barrios, Anderson Duarte y Andrés Ferrari. 3 de Nacional: Facundo Machado, Germán Peralta y Augusto Scarone. 3 de Peñarol: Matías Derritis, Randall Rodríguez y Agustín Rodríguez. 3 de Danubio: Franco González, Mateo Ponte y Santiago Silva. 3 de Liverpool: Fabricio Díaz, Joel Poiso e Ignacio Rodríguez. Rodrigo Rey de Racing, Mateo Urrutia de Montevideo City Torque, Martín Suárez de Wanderers, Ignacio Sosa de Fénix y Luciano Rodríguez de Progreso. Fue una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Señores, nos vamos ahora al panorama internacional con hechos verdaderamente trágicos, lamentables. Al menos 33 personas murieron, entre ellas varios niños, y más de 40 resultaron heridas en una explosión en una mezquita en Afganistán. El atentado fue reivindicado por el Estado Islámico, que ha registrado varios ataques en las últimas 24 horas. Al menos 33 personas, entre ellas varios niños, murieron y 43 resultaron heridas en una explosión en una mezquita sufí del norte de Afganistán durante el rezo del viernes, un día después de 2 sangrientos atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico. La explosión se produjo en una mezquita del distrito Imam Sahib de Kunduz y mató a 33 civiles, incluidos niños, dijo en Twitter el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid. Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto pasado, tras derrocar a las autoridades respaldadas por Estados Unidos, el número de atentados ha disminuido, pero los yihadistas y el Estado Islámico en particular han seguido atacando objetivos que consideran herejes. Los grupos yihadistas rechazan profundamente la corriente del Islam de los sufíes, acusando a sus fieles de politeísmo, el mayor pecado del Islam por venerar a los santos muertos. La explosión se produce un día después de 2 atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico en Afganistán que dejaron al menos 16 muertos y decenas de heridos. 12 fieles murieron y 58 resultaron heridos en un atentado contra una mezquita chiita en la ciudad de Mazar-i-Sharif en el norte este jueves. Ese mismo día, al menos 4 personas murieron y 18 fueron heridas en Kunduz cuando una bicicleta que llevaba una bomba explotó al paso de un vehículo que transportaba mecánicos civiles que trabajaban para una unidad militar talibán. Hablemos ahora de la guerra en Europa. El presidente ruso, Vladimir Putin, estará recibiendo la próxima semana al secretario general de Naciones Unidas. Se trata del primer encuentro entre Antonio Guterres y el presidente de Rusia, tras haberse iniciado el 24 de febrero la invasión a Ucrania. El Kremlin anunció este viernes que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá la semana próxima en Rusia con Vladimir Putin. Según se informó, Guterres arribará a Moscú el martes 26 de abril para mantener conversaciones con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y con el presidente Putin. No se proporcionaron más detalles sobre estas reuniones. Se trata del primer encuentro entre Putin y Guterres desde el inicio de la ofensiva de Moscú en Ucrania. El presidente ruso no ha hablado por teléfono ni ha mantenido ningún contacto con el secretario general de Naciones
Naciones Unidas desde que éste afirmara que Rusia violaba la Carta de la ONU al enviar tropas a Ucrania. El anuncio se produce en el día número 58 de la campaña militar rusa, con miles de muertos y más de 12 millones de desplazados en la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Ucrania anunció el jueves que más de 1000 cuerpos fueron encontrados en las localidades cercanas a Kiev tras la retirada de las tropas rusas a fines de marzo, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que su país requiere más de 7.000 millones de dólares de ayuda financiera por mes. Rusia anunció este viernes que pretendía controlar todo el sur y el este de Ucrania, tras casi 2 meses de una ofensiva que puso a sus tropas en la mira de la ONU por posibles crímenes de guerra. Uno de los objetivos del ejército ruso es establecer un control total sobre el Donbass y el sur de Ucrania, declaró el subcomandante de las fuerzas del distrito militar del centro de Rusia. De ese modo, agregó, se establecería un corredor terrestre entre los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk en la región oriental del Donbass, con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Una niña de tan solo 11 años falleció en un accidente con un carro alegórico en el Carnaval de Río. La menor quedó atrapada entre un poste y el vehículo. El grave accidente ocurrió en la noche del miércoles cuando la niña Raquel Antúnez da Silva se apartó de su madre para ver las carrozas que desfilaron en el Sambódromo antes de la competición del Carnaval de Río. La pequeña de 11 años se encontraba cerca de uno de los carros alegóricos cuando este comenzó a avanzar y al pasar por una zona estrecha la apretó contra un poste causándole heridas de gravedad, según relataron testigos a medios locales. Otras versiones indicaban que la niña se encontraba sobre el carro cuando sufrió el accidente. La pequeña, que tuvo un paro cardíaco a causa de las heridas, fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Sousa Aguiar en el centro de la ciudad. La niña, quien ya había perdido su pierna derecha, llevaba 2 días en cuidados intensivos y según el reporte médico su muerte se produjo por una hemorragia interna. La estrechez de las calles que rodean al Sambódromo y el gran tamaño de los vehículos alegóricos exigen normas de seguridad especiales que al parecer habrían sido incumplidas y están siendo investigadas por las autoridades. La Liga de Escolas do Samba de Río de Janeiro emitió una nota en la que se solidarizó con la familia e indicó que es necesario esperar la investigación de peritos y autoridades para esclarecer lo ocurrido. Río celebra su primer carnaval desde el inicio de la pandemia, en una fecha atípica tras la suspensión en febrero por la ola de casos de COVID-19 generada por la variante Ómicron. Vamos a retomar ahora la información de nuestro país. Un hombre de 30 años falleció tras el despiste y vuelco de la camioneta en la que viajaba. El accidente fatal ocurrió en el kilómetro 167 de la ruta número 5 en el departamento de Durazno. La camioneta despistó y luego terminó volcando aparatosamente, con el resultado del fallecimiento de uno de los acompañantes, que lamentablemente salió despedido del vehículo. Su conductor fue trasladado en estado gravísimo a un nosocomio de Durazno y las autoridades continúan trabajando en el caso. Nos encontramos con una camioneta que circulaba de norte a sur, al llegar al 168,5 aproximadamente, despiste y volcando, con el resultado de el conductor, lesiones graves y con el lamentable fallecimiento del acompañante, ¿verdad? Ambos ocupantes venían del departamento de Rivera. Tras salir despedido, el acompañante falleció en el acto y fue identificado como IEMA, de 30 años de edad. En tanto, el conductor, identificado como IRRB, también de 30 años, fue trasladado en muy grave estado a un nosocomio del departamento de Durazno. Incidencia de la jornada, lluvia, mucho tránsito. En el momento ese había mucha lluvia, estaba muy fuerte la lluvia. Esta es una zona de mucho viento cruzado también. En el lugar trabajó policía caminera, unidades médicas y agentes de seccionales de la zona. Nos vamos a otros temas, hablemos de la Operación Maléfica 2. Finalmente fueron condenadas 20 personas por asociación para delinquir y suministro de sustancias estupefacientes en el marco de esta investigación que, recordemos, tuvo más de 20 allanamientos en al menos 4 departamentos. A principios de este año, 12 personas habían sido detenidas y condenadas por delitos vinculados al narcotráfico y por asociación para delinquir. Ese fue el puntapié inicial de la Operación Maléfica, que continuó y que este jueves tuvo otras 20 personas imputadas por los mismos delitos.
A comienzos de esta semana se realizaron un total de 20 allanamientos en las ciudades de Montevideo, Durazno, Rivera, Atlántida, Las Piedras y Canelones, donde se logró la detención de 22 personas, 20 hombres y 2 mujeres. Durante las primeras indagatorias, 2 personas fueron dejadas en libertad por tratarse meramente de consumidores. En tanto, los otros detenidos fueron ya imputados por delitos vinculados al narcotráfico. Son organizaciones que no solamente se dedican a lo que tiene que ver con la comercialización de sustancias estupefacientes directamente, sino a lo que tiene que ver con el abastecimiento de puntos de venta de sustancias estupefacientes, que no solamente son las bocas, en este caso particular, que están, conocemos las bocas de pasta base, sino también por el tipo de droga que se incautó, que llama mucho la atención. Estamos frente a un brazo, evidentemente, de una organización que no solamente se dedica a comercializar, sino se dedica a transportar y a abastecer distintos puntos de venta de sustancias estupefacientes a nivel del territorio nacional. La fiscal Rosario Sandra Fleitas también señaló que las investigaciones seguirán adelante. Existió o surgió ya alguna evidencia importante respecto a personas que podrían estar vinculadas de alguna manera y bueno, seguiremos trabajando, nos tomaremos el tiempo que sea necesario. Señores, el análisis forense realizado sobre el torso encontrado este jueves en aguas del Río de la Plata, a la altura de la Rambla, en el barrio Sur, aquí en Montevideo, confirmó que esta persona fue asesinada hace aproximadamente unos 3 días y de varias puñaladas. La investigación está en manos de áreas de delitos complejos y el móvil del crimen continúa siendo un misterio. La investigación en torno al hallazgo del torso mutilado de un hombre a orillas del Río de la Plata, en la Rambla del barrio Sur, pasó a manos del área de delitos complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo. El caso causó sorpresa en la policía y el móvil del crimen continúa siendo un misterio. En las últimas horas, personal del Instituto Técnico Forense confirmó que la víctima fue asesinada aproximadamente 48 horas antes de ser hallada en la Rambla, a la altura de la calle Paraguay. La muerte fue provocada por herida de arma blanca. El cuerpo tiene una gran cantidad de cortes a la altura del pecho y en el abdomen. Al tratarse de un cuerpo mutilado, sin cabeza, sin mano y sin piernas, la policía tiene dificultades para determinar la identidad de la víctima. No hay huellas dactilares ni piezas dentales que puedan arrojar luz sobre quién era el hombre asesinado. Por eso se aguarda el resultado de las pruebas de ADN que solo permitirán identificar al hombre si éste está en la base de datos de la policía científica, porque o bien tiene antecedentes penales o fue denunciado como ausente por familiares. Los investigadores no descartan que el cuerpo haya sido arrojado en alta mar y que se trate de un tripulante de alguna embarcación y que llegó a la orilla arrastrado por la corriente. Vamos a avanzar en otras informaciones. Condenaron a un hombre por abusar de su hija de 9 años desde que la menor tenía 6. Esto ocurrió en la ciudad de Fraiventos, en el departamento de Río Negro. Estaré vigilando a tu papá, quédate tranquila. Esto lo escribió el juez que dictaminó el fallo en una carta que le dirigió a la menor de edad. Y él es Claudio de León, el magistrado que realizó en las últimas horas una sentencia que ha motivado muchos comentarios, no solamente a nivel local en Fraiventos, sino también a nivel nacional. El juez contó algunos datos de cómo fue la declaración de la menor. De cámara Gesell se pone una cámara en un lugar X del juzgado, la víctima va acompañada o no, en este caso fue sola, prestó la declaración sola, frente a una funcionaria a la que se la preparó antes con técnicos para poder hacer el interrogatorio. Además, el magistrado reveló que por primera vez incorpora dentro de una sentencia una carta de estas características dirigida a la niña. Y bueno, el día que leí yo te comento, el día que leí la sentencia, la fiscal y la defensa se les cayó un lagrimón, la estaba mirando. Y vos sabés que en ese momento también te impacta, viste que el llanto, la risa, como es contagioso, ¿no? Desde la condena, antes del fallo de la parte dispositiva, yo hago una pequeña mención a la víctima, creo que era lo que tú leíste. Sí. Consulta, ¿tú eso lo haces habitualmente? O sea, ¿es algo que no se dio en este caso? Este es el primer caso y seguramente lo voy a seguir de aquí en más. El nuevo Código de Proceso Penal establece que
las sentencias tienen que ser comunicadas y notificadas a las víctimas, hayan o no participado, o hayan comparecido a las audiencias o no hayan comparecido. No me sirve de nada notificarle la sentencia a la víctima y no la va a entender. Es hacerse trampa al solitario. Entonces, lo que traté es bajar a tierra, al llano, los términos jurídicos y decirle dos cosas. Que se quedara tranquila, que el hecho por lo que ella pasó y todo el proceso que ella pasó, y decirle, terminó. Quédate tranquila que a partir de ahora, que es tu caso, ya se terminó. No vas a volver más al juzgado, no te van a preguntar más sobre esto. Esto terminó, como decirle, borrón y cuenta nueva, podés continuar o rehacer tu vida, ¿no? Y disfrutar la niñez. Eso por un lado. Y lo segundo, decirle además que se quedara tranquila, que lo que ella dijo fue muy importante y que la persona que la había lastimado en ese momento iba a comenzar a estar en la cárcel y que por ese motivo no le iba a lastimar más. Indudablemente es muy destacable y felicitable que la justicia pueda lograr este tipo de empatía con las víctimas en estas situaciones donde lamentablemente tenemos que informar a diario y se siguen repitiendo. Si no ven ustedes, fue imputado por abuso sexual agravado un hombre que violó y embarazó a su sobrina de 13 años. Esto ocurrió en el departamento de Rivera. Se dispuso la prisión preventiva por un plazo de 180 días como medida cautelar. El hecho se conoció el pasado 4 de enero cuando personal de la red de atención primaria del barrio La Pedrera de Rivera detectó que la adolescente de 13 años estaba embarazada y, como marca el protocolo en este tipo de casos, denunció el caso de urgencia ante la policía. Finalmente ayer, la justicia imputó por abuso sexual especialmente agravado al hombre que violó y embarazó a su sobrina de 13 años y estableció 180 días de prisión como medida cautelar. Según trascendió en la investigación, la menor ya había sido abusada sexualmente en 2021 por un amigo de su padre que también vivía en su casa. En este caso, el agresor, que es portador de VIH, fue condenado a prisión por la justicia. Bueno, les contamos ahora que se suspendió la última audiencia de la Operación Océano, esto a pedido de la principal víctima de esta causa que declaró en la jornada de hoy. La decisión generó malestar en los abogados de los imputados, ya que es probable que no haya otra instancia de preguntas sobre el testimonio de la principal víctima. Bueno, hoy como bien decís, lo que se finalizó fue el pliego de preguntas particulares de los últimos imputados, pero posteriormente se iba a fijar una audiencia para discutir todas las defensas, las repreguntas generales y particulares. La sede en un principio fijó la audiencia para el día lunes próximo, pero la principal víctima luego propuso a la sede que ella no iba a declarar nuevamente y lógicamente eso a muchas de las defensas lo deja en inferioridad de condiciones porque claramente es necesario realizar las repreguntas sobre el cuestionario que las propias defensas y la fiscalía se acordaron para hacerle a la víctima. Ahora, doctor, una cosa es que ella no va a declarar el próximo lunes u otra cosa muy distinta es que no va a declarar más. ¿Cuál es la situación que se vivió hoy? Porque aquí realmente hay tensión y hay preocupación de cuándo van a poder efectivamente hacer estas preguntas. La víctima lo que planteó es que no iba a declarar más. Esa es la situación. Ante eso la juez resuelve suspender la audiencia que ya estaba fijada para el día lunes y va a dar vista a las defensas sobre esta posición de la víctima y de la defensa de la víctima para que las defensas, que lógicamente tienen intención de repreguntar a la víctima sobre el cuestionario que ya se le realizó, tengan derecho a hacer las repreguntas. ¿Cuál es la postura que van a tomar ustedes? No, nosotros queremos hacer las repreguntas porque si no quedaría incompleto. Si se hacen preguntas y después no se puede repreguntar, claramente las defensas están en una inferioridad de condiciones extraordinaria. No va a suceder. Creo que la juez con muy buen criterio, luego que dé vista a las defensas, va a aceptar el pedido de las defensas y va a fijar la audiencia para que se discutan las repreguntas y que lógicamente la principal víctima comparezca en la sede a contestar las repreguntas de la defensa. Vamos a hacer la última pausa en esta edición central, venimos en instantes. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triple Cash. Con Triple Cash te llevas 3 aguinaldos.
Sí, triplicás tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Carreras cortas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Analista en marketing, comercio exterior, marketing digital y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. Si querés que tu negocio ande volando, llegó Handy. Una nueva forma de cobrar, única en Uruguay. Acepta todas las tarjetas con un solo contrato. Vende online y por redes sociales. Visualiza todas tus ventas en nuestra aplicación. Cobra en el día y accede a préstamos. Y además, te damos el POS. Hacé crecer tu negocio. Entrá ya a handy.uy. Handy, una mano para tu negocio. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Señores, en estos minutos finales les comentamos que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó el decreto que reglamenta el funcionamiento del registro No Llame. La iniciativa lleva el nombre No Llame y fue habilitado por un decreto que lleva la firma del presidente Luis Lacalle Pou. La normativa fue propuesta por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones para proteger a los titulares o usuarios de servicios de telecomunicación de abusos en procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios que no fueron solicitados. A partir del 30 de abril, entonces, las personas podrán informar si no desean ser contactadas a través de sus celulares, aplicaciones móviles u otras plataformas similares. Para no recibir publicidades u ofertas, los usuarios tendrán que llamar a la línea de atención telefónica de cada compañía o contactarse por medio de la web, en una posibilidad que quedará habilitada ese mismo día. Las alternativas serán elegidas por cada compañía telefónica. Luego, la URSEC dará de baja del registro a los números de teléfono y quedará habilitada esta opción por 4 años. Por decreto, el plazo que tiene el organismo para hacer el procedimiento es de 5 días. Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes a números que no lo deseen serán sancionados por incumplir la norma. El exdiputado del Frente Amplio, Darío Pérez, se sumará a las filas de la Intendencia de Maldonado, del intendente Enrique Antía, para coordinar un plan piloto sobre adicciones. Conocido como el diputado rebelde, Darío Pérez marcó las legislaturas en las que el Frente Amplio tuvo mayoría parlamentaria por sus posiciones contrarias a las que definía el resto de la bancada. En 2013, el ex líder de Liga Federal y varias veces candidato a intendente de Maldonado dio su voto decisivo para que se aprobara la ley que reguló el consumo de marihuana, no sin antes negociar una serie de cambios al proyecto, como la inclusión de artículos referidos a la rehabilitación y prevención del consumo de drogas. Más de 8 años después, Pérez, médico de profesión, asegura que sus pedidos no prosperaron y solo quedaron escritos en papel. Tras las últimas elecciones nacionales se alejó del Frente Amplio y también de la política. Esta semana la Intendencia de Maldonado anunció que el exdiputado se hará cargo de un proyecto piloto de combate a las adicciones en el departamento, que también incluirá a ACE. Esto surgió en una reunión en la que se encontraba el intendente Antía, que le planteó la posibilidad de armar un proyecto piloto
Algo había hablado también en una oportunidad con el presidente, que ya pensaba también en establecer algún tipo de políticas con respecto a eso. En febrero de este año, Antía había adelantado su intención de incluir a Pérez en su equipo de gobierno. El exdiputado, por su parte, había reconocido que tenía miradas parecidas con Antía sobre distintos temas del departamento. Consultado sobre una posible incorporación a las filas nacionalistas, el ex legislador respondió: Hace tiempo que vengo pensando y en todo caso sería volver a mi raíz, como tú debes de saber. Nunca negué ser saladista. Pérez tampoco descartó volver a la actividad política, aunque afirmó que esa decisión no está directamente vinculada al rol que asumirá en materia de adicciones. Pagre para un lado y tarariras para el otro. Tiene que ver con que yo me vuelva a enamorar. Porque la política sin amor es como una comida sin sal ni pimienta. No tiene gracia.